Buenos días o buenas tardes ya casi. Continuamos el curso La gestión cultural a debate de las experiencias de hoy a los retos de mañana en esta 70ª edición de los cursos de verano, y le agradecemos al señor Ministro de Cultura su presencia aquí en este acto de clausura en el que vamos a establecer una especie de debate con él, y me acompaña el director del Servicio de Extensión Universitaria, Antonio Javier González Rueda, y el coordinador del curso, don Manuel Ceballos Moreno. Le doy la palabra al coordinador del curso, que presentará las ponencias. Buenas tardes, señor rector, gracias por la introducción. Y efectivamente vamos a dar paso a la presencia del señor ministro, a todos los alumnos, a los visitantes, autoridades. Gracias por la presencia. Y efectivamente la clausura del curso suele ser la normal lección de clausura o palabras de cierre. Y en esta ocasión, pues, mi compañero que me ha ayudado, ha apoyado, casi un codirector también del curso, Antonio Javier, pues pensamos salir un poco de los esquemas. Yo creo que además un curso de verano sí da pie para tener cierta flexibilidad. Entonces nos atrevimos, que es lo que vamos a pasar a hacer, lo que es una especie de diálogo, entrevista. Técnicamente en el programa pone conversatorio con José Guirao Cabrera, ministro de Cultura y Deporte. Yo creo que podríamos empezar. Vamos lanzando una serie de preguntas. Venga, pues a ver cómo sale este conversatorio. Arranco yo. También decirle a José Guirao, ministro, que hemos hecho una especie de división. En este caso es un curso sobre gestión cultural, y le lanzaremos preguntas distintamente con calidad de ministro, y obviamente el curso lo merece también calidad de gestor cultural, ¿vale? Abrimos entonces el apartado de gestor cultural, y la primera, señor ministro, en su currículum de presentación al cargo se autocalificaba como gestor cultural. Era su primera, creo que su primera expresión. ¿Cómo describiría a sí mismo como gestor cultural? Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al rector que nos acompañe aquí, que no era fácil porque acaba de tomar posesión y tendrá mil cosas que hacer, y al profesor Ceballos por invitarme a la clausura de este curso. Para mí cualquier ocasión para venir a Cádiz, o casi cualquier ocasión, es buena, y es una ciudad por la que siento una especial predilección, y además, bueno, formaba parte de lo que es mi trabajo, la gestión cultural. Bueno, me preguntabas que qué es un gestor cultural, o no, ¿qué me preguntabas, Manolo? Como gestor cultural te autodefines. Bueno, es que para el trabajo que... Vamos a ver, esto hay que enmarcarlo en una cuestión generacional, ¿no? La gente de mi generación, que empezamos a trabajar justo al inicio de muy jóvenes, cuando se está consolidando la democracia en España, a partir de la Constitución del 78, y sobre todo, fundamentalmente, a partir de los ayuntamientos democráticos, de las primeras elecciones municipales del año 79, desde los ayuntamientos, fundamentalmente, hay que decirlo, y desde las diputaciones provinciales, hay todo un movimiento emergente para que la cultura forme parte de la vida cotidiana de ciudades, municipios, y, en fin, que sea un valor a tener en cuenta. Entonces, bueno, siempre por casualidad, porque la profesión de gestor cultural no existía entonces para nada, sino pues éramos gente que por casualidad empezamos por casualidad y por vocación, pero digo que se daban unas circunstancias que permitieron esa emergencia, ¿no?, de esa función que era
la de organizar, programar y realizar actividades culturales en distintos ámbitos. Bueno, yo empecé así. El primer lugar donde tuve en fin, mi perfil ya era más profesional en ese sentido fue la Diputación Provincial de Almería en el año 83. Y bueno, no sabíamos cómo llamarnos. O sea, éramos gente que hacía actividades, que hacía programas, que organizaba y pues bueno, pues al final teníamos que llamarnos de alguna manera, ¿no? Y surgió esa palabra que a mí al principio, cuando empezó a usarse, empecé a oírla, no me emocionaba mucho, pero enseguida me di cuenta que era muy eficaz, porque si no te llamas de alguna forma, si tu profesión no tiene un nombre, la profesión no existe. Así que gestor cultural pues me pareció enseguida un nombre estupendo y lo he reivindicado y lo he utilizado. Quizá con el tiempo pues ahora se habla de mediadores culturales, en fin. Bueno, yo creo que lo importante es que en estos 40 años de democracia se ha consolidado la figura, la profesión y que ha ido evolucionando y eso es lo que importa. La gestión cultural es una gestión muy particular porque en realidad, y hay alguna confusión, ¿no? Dentro de los gestores yo me alineo en la línea de que los gestores en realidad bueno, eso es una evidencia, pero en fin hay gente que a veces se confunde, ¿no? Los gestores no creamos nada, sino que si creamos algo, o sea, no somos creadores, podemos ser creativos, pero no somos creadores, ¿no? En realidad somos una instancia que está entre los creadores, los artistas, los pensadores, los científicos y los ciudadanos y el público. Y en esa posición intermedia tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Una, saber oír, escuchar en el sentido casi teológico del término, ¿no? Ya sabéis que en las religiones del libro, en la hebrea, en la cristiana y en la árabe, en la musulmana, el poeta es el que oye la palabra de Dios y la transmite, ¿no? Poeta como creador, ¿no? Y en realidad, pues los gestores lo que tenemos que hacer es saber oír, saber ver, conocer en profundidad la obra de creación, qué requerimientos, qué necesidades tiene esa obra para llegar al público de manera fidedigna y luego también crear las condiciones para que llegue al público de la mejor manera posible. Y esa manera de hacerla llegar al público, desde mi punto de vista, debe ser con las menores interferencias. Es decir, que al final del proceso la figura del gestor sea una figura invisible. Es el que ha procurado las condiciones para que la obra de creación, la obra de pensamiento, la obra de investigación llegue a sus destinatarios naturales y que no se vea su mano, ¿no? Ese sería el gran éxito de un gestor cultural, ser un poco invisible. Eso sería señal de que ha sabido entender, oír en el sentido teológico del término, la creación, la obra de creación, y ha sabido encontrar la manera de transmitirla de la manera más eficaz, más real, más fidedigna a un mayor número de personas, de ciudadanos, de público en definitiva. Así que la gestión es ese territorio en el que uno tiene que saber de todo, desde cómo se monta un expediente administrativo, sobre todo, hasta en qué consiste la obra de creación que queremos transmitir y también entender las necesidades del público. Ahí para mí es el territorio más delicado, cómo se llega al público, porque muchas veces
tenemos la tentación de pensar que el público necesita demasiadas explicaciones, con lo cual estamos generando ahí un metalenguaje, los gestores, y poniendo muchas barreras. Yo creo firmemente en que el público es mucho más inteligente, mucho más sensible, mucho más abierto de lo que pensamos, y creo que uno de los problemas que tenemos los gestores y que debemos estar siempre atentos es a los prejuicios que tenemos sobre el público. Es decir, esto no lo van a entender, esto hay que hacer la digestión. Es verdad que hay que crear unas condiciones óptimas, pero también es verdad que no hay que subvalorar la capacidad que tiene el público de entender. A lo largo de mi vida profesional he tenido decenas de ejemplos en los que el público siempre demuestra ser más sensible y más inteligente que nosotros, ¿no? En la manera en que se acercan a las cosas y en la manera que viven, disfrutan, sienten o entienden las cosas. ¿Era eso lo que me preguntaban, Manolo? Primera lección aprendida. Desde luego hacemos recibo de esas 3 cualidades del gesto cultural. Yo creo que trasladable a cualquier profesión: capacidad de escucha, poco afán de protagonismo y sensibilidad por aquello que se trabaja. Yo creo que como gesto cultural hago acopio hasta para la profesión mía de esas 3 cualidades. Bueno, pues primera lección. Segunda, tomamos nota. Señor Ministro, en su trayectoria como profesional estuvo a cargo de 2 espacios culturales de máximo nivel. Fue, en este caso, el Reina Sofía Museo y la Casa Encendida. Desde el punto de vista de su gestión, ¿cuáles son las formas de trabajar distintas en un centro y otro? Bueno, las diferencias son enormes. En primer lugar, el Museo Nacional Central de Reina Sofía, como su nombre indica, es un museo nacional. Quiere decirse que tiene vocación programática de representar el arte y la historia del arte contemporáneo, moderno y contemporáneo, en el caso de Reina Sofía, de un país, y también proyectar cómo se inscribe ese país en el mundo, que a veces eso no se entiende bien. Es decir, la gente cuando ve Museo Nacional piensa que todo lo que tiene que haber ahí es arte español, y eso no es cierto, porque el arte nunca ha sido nacional. Puede haber cosas que distingan, momentos históricos que condicionen, pero si hacemos un repaso y uno ve, por ejemplo, la historia de las catedrales, por irnos a la Edad Media o al Renacimiento, en las catedrales españolas, por su vinculación de la corona española con Flandes, sus relaciones europeas, tenemos, y antes, desde la Edad Media, tenemos que están trabajando artesanos, escultores, todas las profesiones de Centro Europa en nuestras catedrales. Es decir, que la cosa internacional no es un invento del siglo XX, ¿no? Si uno ve la colección del Prado, que es nuestro gran museo de pintura, se da cuenta de que la obra de artistas extranjeros es mayor que la de artistas españoles, y tiene que ver con las relaciones de la corona española, que era quien empieza a hacer esa colección hasta que se hace pública hace 150 años, y tiene que ver con cómo se inscribe una cultura en su contexto internacional. Por lo tanto, el Reina Sofía no solo tiene que contar la historia del arte moderno y contemporáneo español, sino también cómo se inscribe esa historia. Por otra parte, es un museo público, con dinero público, con lo cual la figura del director no puede acaparar la visión de esa historia del arte. Es verdad que cada director tiene su impronta, tiene su personalidad, tiene derecho a marcar una serie de líneas, pero no tiene derecho exclusivo sobre la visión del arte, en este caso moderno y contemporáneo. ¿Por qué? Porque las visiones, las apreciaciones no son unívocas ni hay unanimidad. Hay distintas líneas de pensamiento, de entendimiento, y un museo nacional
tiene que tener vocación de respetarlas todas, aunque haga especial hincapié en una línea o en dos, que ese es el privilegio del director, es decir, resaltar aquello que le parece más importante, más interesante, pero no un modelo exclusivo. Primer condicionante, Museo Nacional y Museo Público, porque del dinero público hay que dar cuenta públicamente y tienen que ser museos inclusivos que acojan todas las tendencias, que acojan todas las líneas de pensamiento, aunque, insisto, se le da más peso a unas u a otras, y que traten de atraer y de incluir a público muy distinto. La Casa Encendida es un espacio privado y con el dinero privado, pues el que lo pone hace lo que considera más conveniente y, aunque es verdad que cualquier proyecto cultural, público o privado, tiene que compartir los valores de una sociedad que son comunes, que es la inclusión, que es la diversidad en estos momentos, que es atender a las personas con discapacidad u otras capacidades, como a mí me gusta decir, pero su línea de pensamiento responde a unos parámetros completamente distintos. Es decir, que tú no tienes que dar cuenta pública del dinero, tienes que tratar de inscribirte en la sociedad en la que participas con la mayor visibilidad posible, pero nadie te puede criticar por una serie de cosas que en un espacio público sí te puede criticar. Por otra parte, la Casa Encendida era un proyecto ex novo, es decir, que empezaba de cero. Cuando tú llegas a una institución que ya existe, tú tienes, para bien y para mal, toda una historia detrás. Y la historia no empieza contigo. Tú eres un eslabón y sabes que estarás ahí un tiempo limitado, pueden ser 5 años, 6, 4, 3, y que en ese tiempo lo primero que tienes que hacer es detectar qué es lo que funciona bien, detectar qué es lo que no funciona bien, pero desde luego no pensar y consensuar mucho, porque no pensar que tu visión es una visión omnisciente, ¿no? En el sentido de que tu visión es la única o la que predomina, ¿no? Esas visiones se conforman a base de debates, consenso, intercambio de opiniones, etc. En la Casa Encendida, pues empezábamos de cero. Eso tiene un vértigo que es, hay que construir algo nuevo y tiene una gran ventaja, ¿no? Y yo creo que a mí personalmente me pilló en un buen momento de la vida, ¿no? Que era con la suficiente experiencia para no cometer errores de juventud, pero todavía con una edad en la que tenía mucho por hacer. Yo, por ejemplo, pienso que hay un momento de la vida en que uno pierde la capacidad, por haber visto muchas cosas, o pierde ciertas capacidades para detectar lo emergente con ese ojo un poco creativo, ¿no? de por dónde vienen las cosas, ¿no? Y bueno, pues cuando te encargan un proyecto con 40 años, 41, y ya tienes todo un bagaje, todavía tienes la suficiente limpieza, ¿no? Mental y las suficientes ganas de proyectar y capacidad, pero a la vez una experiencia acumulada suficiente para haber aprendido muchas cosas y no caer en errores. Y por otra parte, también hay una cosa que quiero remarcar ya para los gestores: nunca hay que repetir fórmulas. Cada lugar tiene su propia historia. Lo que funciona bien en un sitio no tiene por qué funcionar bien en otro lugar, porque cambia el proyecto, la dimensión del proyecto, la orientación. Y en ese sentido, yo una de las cosas que pedí a la fundación que me contrató para poner en marcha el proyecto era poder hacer un equipo totalmente nuevo y un equipo joven. Pensaba que si nos íbamos a dirigir a un público entre 20 y 30 años, el equipo de gestión tenía que tener esa edad, porque cada generación tiene su manera de ver el mundo,
su manera de proyectarse en el futuro, unas inquietudes que no tienen nada que ver con las de mi generación, y entonces, bueno, se creó un equipo ex novo, y tampoco fue una creación personal, sino que, y aquí está Carlos Alberdi, que me acompañó en esos inicios, éramos los dos más mayores del equipo, se fue creando por acumulación. Tuvimos un método de trabajo un poco ácrata, que era, pues, después de seleccionar a la gente, para que os hagáis una idea, la persona que coordinaba audiovisuales tenía, cuando entró en la casa, 24 años, que es la actual directora, Lucía Casani. La persona que coordinaba exposiciones, Rocío Gracia, que dejó la casa en un momento hace ya unos años, tenía 25. La persona que coordinaba toda la parte de artes escénicas y música tenía 27 o 28, y así sucesivamente. Entonces cada cual se puso a escribir lo que pensaba, cómo lo veía, qué proyectaba, y ahí por adición y descarte fuimos creando una cosa que además desde el principio no estuvo cerrada. Teníamos claro a quién nos dirigíamos, con qué puntos de vista, pero fue evolucionando. La Casa Encendida también la ha construido mucho el público, con sus demandas, con sus opiniones, y también los creadores. Y una cosa importantísima de la Casa Encendida, que siempre lo digo, es que nosotros pensábamos, y eso yo lo había aprendido en el Reina Sofía, a través del Espacio 1, que creamos en el Reina y que su primer responsable fue Rafael Doctor, que era que teníamos que tener un espacio, que la cultura contemporánea necesita espacios para la prueba y el error. Estamos acostumbrados a espacios, sobre todo los grandes espacios, donde se presenta lo que ya se ha reconocido, ya se le ha dado un valor a un pintor, a un músico, a una compañía de teatro, a un grupo de música, a un cantante. Sin embargo, la cultura contemporánea, y pensábamos que en España y en Madrid se necesitaba, porque si no todos íbamos a hacer lo mismo, y cuando tú abres un espacio, lo que es absurdo es competir con lo que hay ya está, tú tienes que sumar, aportar algo nuevo, y eso vale para Madrid, para Cádiz y para cualquier lugar. Competir es buena gana de molestar al que ya está haciendo un trabajo, y a ti te empobrece, porque si lo que vas a intentar es copiar o, en fin, pugnar con el otro, pues es como poco educado, poco elegante, o en fin, poco ilusionante. Entonces teníamos claro que la cultura necesita sitios donde los creadores se equivoquen y donde los creadores puedan confrontar con el público y tener el feedback del público. ¿Y cuál era el planteamiento de salida? El planteamiento es: nos interesa tu punto de partida y no tenemos ningún prejuicio sobre el punto de llegada. Te vamos a ayudar en el proceso, partimos de aquí, hay que hacer un proceso para que tú realices tu proyecto, tu obra, tu intervención, te vamos a acompañar, te vamos a poner los medios, y lo que pase después, pues si va bien, fenomenal, y si va mal, igual de fenomenal. Es una cuestión ya del creador y del público. Y yo creo que es importante eso, ¿no? Los creadores necesitan lugares donde experimentar, donde equivocarse, donde confrontar con el público, y el público también necesita, o hay un sector del público que le gusta ver esa creación cuando está como, ¿no? Como cuando ves una planta que, ¿no? Que cada día te asomas como ha echado el brote nuevo, ¿no? Como está, en fin, a grandes rasgos serían, por no alargarme más, las diferencias de una cosa u otra. Estupendo. Segunda lección acogida y aprendida, la de no repetir fórmulas, evolucionar, casi ninguna. Y eso de la concepción de espacio de prueba y error, la cojo también como para el sector cultural y cualquier otra profesión.
Pues seguimos, ¿no? seguimos. Venga, pues quería hacer una pregunta interesada, ¿no? Porque mi línea de investigación, mi tesis es sobre legados literarios, de escritores, ¿no? Entonces, en la trayectoria profesional de José Guirado está la Fundación Gala y está la Fundación Lorca, y sobre todo en la parte final de la trayectoria, justo antes creo que de la entrada al ministerio, se volcó profesionalmente en lo que diríamos en lenguaje de Cervantes, desfacer los entuertos, ¿no?, del legado de Lorca. Hasta donde se pueda hablar, ¿vale?, hasta donde la razón nos deje hablar. ¿Cuál es el balance de esta etapa? Sería la primera cuestión. Y la segunda, como gestor, no como ministro, ¿cómo cuida España los legados literarios de sus escritores? Bueno, pues si queréis empezamos por el final. Los cuida cada vez mejor, siendo conscientes que hemos sido un país un poco descuidado, no solo con los legados literarios, sino con cualquier tipo de legado. Pero yo creo que con el tiempo eso ha evolucionado, también los autores han tomado conciencia del valor de esos legados y también han ido cuidando a lo largo del tiempo pues todo lo que consideraban que podría tener interés para interpretar su obra o ver su evolución. Pero es una cosa que es manifiestamente mejorable. En la Biblioteca Nacional tenemos ya bastantes legados y yo creo que se van a ir sumando y bueno, yo creo que es algo que se está mejorando. Con respecto a Lorca, yo me vi involucrado en el legado Lorca como miembro, como patrono de la Fundación y es un legado exquisitamente conservado. Hay que decir que la familia Lorca no solo conservó lo que su tío les dejó materialmente al morir, es decir, las cosas que él conservaba, sino que, y quiero defender aquí a la familia y de manera muy especial a la hermana pequeña de Lorca, a Isabel, que fue quien tuvo las ideas claras desde el principio, sino que se dedicaron, como Lorca a partir de un momento generaba muchos derechos de autor, crearon la fundación y con ese dinero, que era un dinero particular, lo que hicieron fue ir comprando, ir rescatando todas las cosas que no estaban en manos de la familia, desde dibujos, cartas, manuscritos, etc. Entonces, punto uno, la familia Lorca a lo largo de 80 años, desde la muerte del escritor, ha hecho un trabajo ejemplar en recuperar todo aquello. Yo lo decía cuando el legado vino a Granada, la familia Lorca se fue a Estados Unidos con 2 maletas de documentos y a Granada, cuando llegó el legado, vino un camión grande, con lo cual eso pone de manifiesto un trabajo ejemplar durante 80 años. Cuestión distinta es la gestión que se hizo de la construcción del edificio del Centro Lorca de Granada y que, sinceramente, creo que cuando las cosas se complicaron, y es ahí donde yo he intervenido como patrono, con otros patronos, lo que nos encontramos es que no solo no había voluntad política de arreglarlo en general, sino que había una clara voluntad política de alguna parte de estropearlo. Entonces, hubo que, primero, construir un consenso institucional alrededor de la necesidad de arreglar los problemas que habían surgido, y en ese sentido la Junta de Andalucía en un primer momento fue quien entendió mejor ese tema, en concreto la consejera Rosa Aguilar, que entendió que había que eso no había nada raro, sino que había, en fin, lo raro era cómo se había liado el asunto.
Y a continuación entró el Ministerio con mi antecesor, Méndez de Vigo, y donde estuvieron siempre los mayores problemas fue en el propio Ayuntamiento de Granada. Pero tengo que decir que con muchísimo esfuerzo de explicación, de justificación, de poner en pie toda la contabilidad, toda la trazabilidad del proyecto, que se consiguió poner en pie, se llegó a un acuerdo que desde mi punto de vista está muy bien. Es decir, se solucionó los temas jurídico-legales del centro, de la construcción del centro, de la encomienda que tenía la Fundación para construirlo. Ese esquema, esa solución la plantea el Ministerio de Cultura y la construimos juntos con la Junta, el Ayuntamiento y la Fundación, y la solución de futuro la plantea la Fundación con la Junta y se construye. ¿Cómo estamos ahora? Ahora estamos en el proceso de constituir una fundación pública andaluza por la Junta de Andalucía. El legado se disolverá el consorcio que ahora mismo está Diputación, Ayuntamiento, Ministerio y Junta. Todos los bienes del consorcio pasarán a esa fundación. La Fundación García Lorca pasará su legado a esa fundación y estará presente las 4 instituciones con mayoría de la Junta, porque es una fundación pública del sector, una fundación del sector público andaluz. Estaremos todos representados con mayoría de la Junta y también la Fundación Lorca, que como fundación y como familia Lorca. El legado ya está en Granada. Desde que se firmó el 20 de diciembre del 17 se marcó una fecha de 3 años para constituir la fundación. Ha pasado año y medio y se está en ese proceso. En el cambio de gobierno en la Junta se ha asumido eso y ahora mismo pues se está haciendo todo para que se constituya la fundación lo antes posible. El Centro Lorca está funcionando con normalidad y de eso se trata. Y hay que decir que es el gran legado literario que hay en España del siglo XX, porque el legado de Machado, de los hermanos Machado, está en manos privadas, bueno, privadas semipúblicas, ¿no?, de la Fundación... Cajasol. Cajasol. Fundación Cajasol. Fundación Cajasol, ¿no? Sí, sí. De la Fundación Cajasol. Yo estuve hace unos meses que se presentó las últimas cosas que se habían comprado. Luego, el otro gran archivo que fue hiper cuidadoso para conservar todo era el de Juan Ramón Jiménez, que está en Puerto Rico y que no, en la Universidad de Puerto Rico, y que no va a venir porque él lo donó allí. Del legado Cernuda están saliendo cosas que se van adquiriendo. Bueno, luego está aquí la Fundación Alberti, Rafael Alberti. Pero quiero decir, sinceramente, los 2 grandes legados por exhaustividad y por orden serían Juan Ramón y Lorca. Y el resto son grandísimos legados también, pero no... Bueno, también hay que ver cuando se estudien, porque yo estoy hablando con los datos que tenemos a día de hoy. Cuando se terminen de investigar, veamos lo que sigue saliendo de Cernuda, que está en manos de la familia, en fin, que queda mucho por hacer, pero a día de hoy esos 2 grandes legados, Juan Ramón y Lorca, Juan Ramón no puede estar en España, Lorca sí, y yo creo que se ha hecho todo lo que había que hacer para que además ese legado sea público en el futuro. Segunda pregunta interesada, ¿no? La Universidad de Cádiz, bueno, nuestro rector se lo está contando en los momentos anteriores, no lleva más de 25 años programando cultura, llevamos casi 20 publicando la revista de gestión cultural periférica, construyendo un manual de apoyo a la gestión cultural desde hace unos años, ¿no? Pero la pregunta quería salir un poco del caso de Cádiz y preguntarle al gestor, no al ministro de nuevo, preguntarle al gestor cuál es la dimensión cultural de la universidad.
Y también por qué la universidad no es actualmente un agente cultural reconocido por las otras administraciones, o no todo lo reconocido que pudiera ser en otros países, en otras realidades. Bueno, yo creo que la condición de institución cultural de la universidad viene de su origen. Es decir, la ciencia, las humanidades, las ciencias, desde el punto de vista educativo, formativo, cultural, para mí son lo mismo. Otra cosa es que la institución lo entienda así o no lo entienda así, pero es decir, para mí una universidad es igual y está en su raíz con la misma importancia el lado cultural del educativo, y tampoco sé muy bien qué es lo que los diferencia, ¿no? Salvo que la parte educativa, por la evolución, pues al final hay que cumplir un currículum, cumplir una programación, obtener unas calificaciones, y en la parte cultural pues eso es más abierto, más relajado, ¿no? ¿Por qué no tiene la universidad ese reconocimiento? Bueno, pues al final yo creo que sí lo tiene, ¿eh? Yo creo que cada vez más, y la Universidad de Cádiz ha sido un buen ejemplo de universidad joven, la Universidad de Granada, por hablar de Andalucía, la propia Universidad de Almería, que yo soy de allí, que tiene 25 años, ha ido evolucionando de manera muy clara a atender más lo cultural, etcétera. También es verdad que las universidades tienen, como cualquier institución educativa, una prioridad, que es vender títulos universitarios. No sé si es una prioridad, pero es su primera obligación, ¿no? Tener titulaciones universitarias y que la gente pues, pueda desarrollar unos estudios y al final tener el reconocimiento de que ha desarrollado de forma adecuada esa formación. Pero que yo creo que todas las universidades desde antiguo han entendido que la actividad cultural no es un complemento o un adorno, sino que forma parte intrínseca de la naturaleza de la institución universitaria. Yo creo que también es verdad que las universidades han pasado crisis de medios, ¿no? Económicas, en sentido de necesidades, y claro, pues tiene también la universidad que establecer sus prioridades, pero yo cada vez veo con más claridad que las universidades empiezan a ser y pueden ser en el futuro grandísimas instituciones culturales. Si me permite, yo creo que además uno de los problemas que tenemos en las universidades es que más del 90% de la financiación es financiación operativa, es decir, es para pagar a los profesores y para poder abrir las puertas. Es decir, el margen que tenemos las universidades para dedicarlo pues, al fomento de la cultura, a la acción cultural, pues desgraciadamente es muy limitado, ¿no? Y hay que decir también que después de una serie de años donde las universidades han ido saliendo un poco de la crisis, este año la Universidad de Cádiz y todas las universidades andaluzas vuelven a entrar en déficit. Entonces, claro, cuando uno tiene que atender el presupuesto para fundamentalmente pagar nóminas, tiene un presupuesto bastante limitado, y si el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía además te lo recorta, la acción cultural al final queda gracias, y yo quiero aquí decirlo, a los maravillosos técnicos que tenemos de cultura en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, ahora nuevamente será el Vicerrectorado de Cultura, y gracias a ellos, o sea, realmente yo quiero sacar una baza por estos profesionales, porque creo que sacan de lo poquito que hay una acción cultural por parte de la Universidad de Cádiz, una agenda cultural, exposiciones, que tenemos mucho más de lo que realmente nos dan de financiación, ¿no? Yo creo que además aquí hay un error, ¿no? Hay un error quizás ideológico, ¿no? De pensar que la universidad es simplemente una fábrica del sistema productivo, ¿no? Una fábrica de formación del sistema productivo,
cuando la universidad es mucho más, ¿no? La universidad es el alma mater, es el repositorio del conocimiento, de la cultura, pero las universidades no somos, aunque somos autónomas, pero realmente dependemos de un presupuesto de los gobiernos regionales, ¿no? Y ese es el lastre y las dificultades que tenemos para poder hacer esa acción cultural que ojalá fuera más, ¿no? He sido un poco reivindicativo, pero es que siempre tengo que ir pidiendo dinero. Bueno, pasamos en este caso ahora como representante de Buena Nación en materia de cultura. Señor ministro, el sector lleva demandando hace bastante tiempo una ley general que se podría llamar de acceso a la cultura, sobre cultura, en la que precisamente se implemente o se clarifique esa programación, no solamente el artículo 44 del acceso general de todos los ciudadanos a la cultura, sino eso ricos matices que no solamente en su preámbulo, poniendo la cultura justamente después del ejercicio con respeto de los derechos humanos y su cultura, es curioso, y después incluso deja ver en determinados renglones, artículos, la Constitución, y estos días le hemos dado mucha vuelta sobre aspectos tan ricos como concesos, participaciones. Quería preguntarle si hay algún planteamiento cercano en el Ministerio en relación a esto, a lo que es meterle mano a una ley general sobre cultura. Bueno, en el programa electoral y en los compromisos del Partido Socialista para estas elecciones planteábamos que era necesario hacer un pacto de Estado por la cultura para que la cultura no estuviera sometida a los vaivenes de los cambios políticos o de las ideologías de los partidos que pueden estar en el poder, sino que hubiera como un consenso de cosas básicas en el que todos nos sintiéramos reconocidos. En ese pacto de la cultura, que cuando se forme gobierno pues intentaremos poner en pie, y que yo creo que hay posibilidades de hacerlo, sinceramente, ahí entrarán cosas muy distintas. Y una parte de ese pacto, evidentemente, será la legislación necesaria para desarrollar ese pacto, ¿no? Y ahí pues cabrán todo tipo de cuestiones legales. Por mi parte, quiero decir, legislar sobre el derecho a la cultura me parece conveniente y necesario, y es una cosa que, si vamos a una ley general, a mí me gustaría que fuera fruto de un pacto de Estado. Yo no me plantearía desde una perspectiva individual una ley general, porque a todos nos gusta que cuando legislamos eso tenga perdurabilidad en el tiempo. Fijaros lo que pasa con las leyes educativas, que van y vienen y por el camino se entretienen, hablando coloquialmente, y eso crea una gran distorsión y, en fin, confusión y falta de perspectiva a largo plazo. Si hay consenso, si hay pacto de Estado y hay consenso para hacer una ley general de la cultura, encantado. Si no, haríamos legislaciones particulares. En concreto, nosotros tenemos planteado varios cambios legislativos. Uno es la modificación de la Ley 1685 de Patrimonio Histórico Español para incorporar a la ley, no cambiar nada de lo que hay, que es una ley que ha funcionado muy bien, pero sí añadir lo que son los nuevos patrimonios contemporáneos de los que la ley no habla. La Ley del 85, desde el patrimonio industrial, el patrimonio audiovisual, el patrimonio fotográfico, luego introducir nuevas figuras de protección, fundamentalmente el paisaje cultural, porque la Ley del 85 todavía, y era lo que en ese momento se tenía, era lo que estaba en el debate, era una ley que contemplaba claramente los BIC, el entorno de los BIC y los conjuntos históricos y su entorno, pero no se contemplaba, no estaba en el debate entender un territorio más complejo donde puede haber memoria cultural, de cultura material,
cultura inmaterial y que eso además esté entrelazado con la geografía, la orografía, la naturaleza, el paisaje, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado estaría esa modificación, por otro lado tenemos el compromiso de hacer lo que llamamos ley del INAEM, que ya veremos cómo se llama, pero que en fin, que afecta a las artes escénicas y a la música y a cómo se organizan los centros nacionales de danza, etcétera, de teatro. Y luego tenemos también el compromiso de sacar la nueva ley del deporte, que ya se inició su tramitación en la anterior legislatura, y otra serie de la ley de mecenazgo y otra serie de cuestiones. Si hay consenso para una ley general y hay pacto de Estado, encantado de hacerlo, si no, iríamos a legislaciones, que esas legislaciones no son incompatibles con la otra, al contrario, son complementarias y es decir que en definitiva el resultado final no sería muy distinto, pero bueno, habrá que verlo. ¿Y me habías preguntado algo más? No, vamos, yo de todas formas, apelando a esa expresión, ¿no? Ahora me te pregunta, pero apelando a esa expresión de paisaje cultural, desde luego en estos tiempos que corren, considerar la cultura y que sea la ley de la cultura como un espacio de pacto, de encuentro, de consenso, la verdad es que es bastante efectivo. Otra preguntita en relación a su cargo como ministerio es en relación a una opinión, porque se ha ido perdiendo olvidando casi la importancia de educar para la cultura. ¿Del? Educar para la cultura, para conocerla, para respetarla. ¿Qué opinión le merece eso? Independientemente de grados y estudios, la capacidad general para educar en cultura. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los diseños curriculares de la enseñanza, ¿no? Mi primer aprendizaje de la cultura fue en el instituto. Teníamos cineclub, teníamos grupo de teatro, teníamos actividades deportivas fuera de la clase de gimnasia. Teníamos biblioteca, pobre pero eficaz, y bueno, y nos llevaban a ver exposiciones los profesores. Ahora mismo los diseños curriculares dejan poco espacio para todo eso. Yo creo que eso enlaza con lo que hablábamos antes de la universidad, de la cultura en la universidad, y yo creo, pero yo no creo, Manolo, que eso esté abandonado. Funciona de otra manera, que es decir, pues cuando yo, en fin, era adolescente o niño, no existían las asociaciones de padres, ¿no? Las AMPAs, ¿no? Y ahora mismo las asociaciones de padres en los colegios organizan muchísima actividad de todo tipo, de visitas, de salidas, etcétera. Es decir, las cosas se han ido canalizando de otra manera y ahí también depende mucho de la sensibilidad y del interés de los equipos directivos. Todos sabemos que hay colegios e institutos, centros de enseñanza media, que funcionan estupendamente con esa actividad complementaria y hay otros que no le dedican nada. Evidentemente eso tiene que ver también con las personas. Es que ser proactivo no te lo marca, no te lo impone la ley, está también, es decir, nosotros también tenemos que hacer algo, ¿no? Todos, digo, los ciudadanos que tenemos responsabilidad. Pero bueno, yo creo que todo lo que se invierta es poco, todo es poco, pero tampoco diría que no se está haciendo nada o que se está perdiendo. Diría que se ha ido canalizando de otra manera, que es verdad que se han perdido cosas, pero por otro lado han surgido otras, pero que es verdad que también la propia sociedad tiene que ser exigente. Si nosotros no exigimos una biblioteca o un teatro con el mismo empeño que exigimos una carretera o un tren, pues también nosotros tenemos, los ciudadanos, una responsabilidad, ¿no? Porque una biblioteca no es una necesidad tan imperiosa como que nos arreglen la farola o tengamos la calle asfaltada o el alcantarillado.
la cuestión en todo caso de no solamente percibir la cultura como siempre como un derecho, que te van a facilitar, sino también como un deber a participarlo, conocerlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, términos que se escuchan muchos, ¿no? Industrias culturales, empresas culturales, emprendedores culturales. ¿Cómo se lleva el ministro con estos términos? Bueno, yo lo explicaba antes, son términos que han surgido de la necesidad de nombrar cosas nuevas, como la palabra gestor cultural. Cuando surgen cosas nuevas hay necesidad de nombrarlas. Entonces, yo me llevo fenomenal con esos términos. Hay que tener en cuenta que en el Producto Interior Bruto español tiene más peso las industrias culturales que la agricultura, por ejemplo, o que la pesca, o que actividades que tradicionalmente, teniendo en cuenta que se le dedican muchos menos recursos públicos que se dedican a esos sectores. No es incompatible, cada sector necesita unos recursos, ¿no? Entonces no se trata de confrontar, simplemente de dar una pincelada sobre ese tema. Yo creo que las industrias culturales cada vez van a tener más importancia, sobre todo, y eso va a ir en detrimento de otras industrias culturales. Por ejemplo, tenemos ahora un tema que plantearnos, que es cómo duplicamos, triplicamos, multiplicamos los esfuerzos para que la gente lea. En nuestra adolescencia, la lectura, en nuestra generación, la lectura era una aspiración, tener acceso a los libros, generar hábitos de lectura. Ahora la aspiración es una tablet, donde se puede leer, porque hay libro electrónico, pero donde normalmente lo que se hace es ver imágenes. Entonces, bueno, hay unas industrias culturales que hay que proteger, como es la editorial, la del libro, otras que hay que potenciar, como es el videojuego, que tiene un componente creativo, industrial, creativo y cultural, porque también hay que desterrar el tópico de que el videojuego solo es diversión o violencia, ¿no? O valores negativos. Al contrario, hay grandísimos videojuegos que tienen mucho éxito y que transmiten unos valores sociales inclusivos. Y tenemos el cine de animación, tenemos todo lo que tiene que ver con la imagen, ¿no? Así que yo creo que son términos en los que nos sentimos, se llamen como se llamen, cómodos, que hay que potenciar, que tenemos una capacidad enorme. Por daros una idea, la industria del videojuego en España facturó en el 2017 casi 800 millones de euros, más que el cine, que crece anualmente un 15% y que tiene la bondad de dar trabajo a los creativos, a los creadores de distintos ámbitos y a los ingenieros informáticos. No necesita de grandes instalaciones. Una empresa como El Ranchito, que es una empresa que ha ganado un Emmy, por hacer la mejor secuencia de una serie de televisión a nivel mundial en Juego de Tronos. El Ranchito son 200 personas en un local en Alonso Martínez, en Madrid. No necesitan más que sitios para ordenadores, ¿no? Y están trabajando para todas las grandes superproducciones mundiales, y no solo, ¿no? Quiero decir, he puesto El Ranchito porque a todo el mundo le suena Juego de Tronos y el fenómeno de la serie, pero en fin, hay otros muchos. O por ejemplo, que la última película de dinosaurios de Parque Jurásico no solo haya tenido un director español, sino un equipo de producción española en su mayoría, no en su totalidad, y un equipo técnico también mayoritariamente español. Eso es un hito, porque está rodando dentro de una saga del blockbuster, ¿no? De los grandes éxitos de la taquilla. Han recaudado, iban las últimas cifras, como por 1.300 millones de dólares en todo el mundo, que es mucha recaudación para una película. Y eso quiere decir que tenemos técnicos y creadores
capaces de competir en un entorno internacional y en el corazón de la industria, en el gran corazón de la industria, que es el estadounidense, con productores como Spielberg, de estar a la altura de las circunstancias y dejar una impronta. Entonces son industrias que se van a desarrollar de manera rapidísima, que van a generar recursos de manera muy rápida y que hay que cuidar. Antes de ayer estuvimos visitando los estudios de Netflix en Madrid, en Tres Cantos. Netflix ha planteado su primer hub europeo en España, en Madrid. Se instalaron en febrero-marzo, tenían 3 estudios para trabajar, han terminado 2 en estos meses y están planteándose otros 5. Estuvimos viendo los decorados y estaban rodando. Ahora se presenta la 3ª temporada de La Casa de Papel, pero ya estaban rodando la 4ª, con unos niveles de calidad y de medios de todo tipo impresionantes. Y la pregunta que yo le hice, estuvimos luego en un encuentro con el responsable mundial de Netflix de contenido y el vicepresidente de temas de relaciones institucionales, por qué habían venido a Madrid, a España. Y dijeron, primera causa, talento. Había talento. Segunda causa, técnica. Y tercera causa, costes de producción. Somos muy competitivos en costes de producción con otros países europeos. Y cuarta causa, paisaje. En España, en un radio de 500 kilómetros desde Madrid, tienen el Atlántico, el Mediterráneo, el bosque nórdico, el desierto, todo. Entonces, bueno, esa es nuestra fortaleza también, que tenemos luz, paisaje, técnico. Ahora mismo en España, no solo Netflix, con todas las demás, se están rodando más de 30 series de televisión a la vez. No hay técnicos disponibles. Están trayendo gente de fuera, está todo el mundo trabajando. A ver lo que dura esto y se consolida. Pero la industria cultural, en esas series ahora mismo nos daba, Netflix nos daba el dato de que son una parte, me parece que son 12 series de esas 30 y tantas que están en proyecto y tal, con empleos directos e indirectos estaban hablando de 13.000 personas, empleos cualificados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la oportunidad y una cosa que está creciendo muy rápido. Ya también lo ha comentado usted antes, pero todos le piden una nueva ley que aborde, le piden al ministro al anterior del anterior, y así hasta la primera ley que aborde el patrocinio y el mecenazgo. La precaución un poco es preguntarle también si nos llevará la misma, la nueva, cuando esté, si no nos llevará esa ley de patrocinio a una cierta dictadura de los grandes eventos. Es la primera cuestión, que yo creo que es una precaución del sector también. Y luego, ¿para cuándo habrá mecenazgo, censo estricto en nuestro país? Vamos a ver. Existe una ley de mecenazgo en España que no está nada mal, que no está nada mal. Lo que pasa es que siempre queremos más. Y es verdad que hay que mejorarla, hay que abrirla más al micromecenazgo, a hacer partícipe, que todos los ciudadanos puedan participar, pero, y eso enlaza con tu segunda cuestión, lo que hay que generar es una cultura del mecenazgo. Y esa cultura no la tenemos, o la tenemos, sí la tenemos, pero muy escasamente, y curiosamente la tenemos más, como ciudadanía en general, hacia temas sociales que hacia temas culturales o educativos. Estoy seguro que en esta sala tiene que haber más de una persona que sea socio de alguna ONG de temas sociales. Estoy seguro. Yo soy socio de 8 o 9, porque soy el típico que va andando por la calle, lo pillan en la calle y no sabe decir que no. Y que entonces
Entonces, como decir que no, para causas tan necesarias, es tan violento, pues dices que sí. Y luego te llama una señora, normalmente, o un señor, a veces, en Navidad, que dice, bueno, estamos con una campaña especial de no sé qué, y habíamos pensado si puede poner X. Un poquito más. Y entonces dices, pues, claro, cómo no, voy a poner. Y ahora en verano, está otra vez la llamada de, estamos con este problema, tal, no sé qué, si puede poner de manera extraordinaria X, pues sí, claro, faltaría más, ¿no? Bueno, quiero decir que yo creo que somos un país que ha evolucionado mucho a una conciencia solidaria en temas sociales, con la infancia, con la mujer, con la tercera edad, con la cooperación al desarrollo, con la inmigración, pero que en la parte cultural eso está un poco más verde, hay que invertir en eso, pero hagamos la ley que hagamos, y cuanto mejor la hagamos será mejor, si no invertimos en educación y en conciencia de mecenazgo, no llegaremos muy lejos, porque todo parecerá poco, o llegaremos a una típica confusión, que es confundir patrocinio con mecenazgo. El patrocinio es a cambio de algo, el mecenazgo es a cambio de nada. De hecho, en España la cultura del patrocinio sí que ha evolucionado muchísimo. No hemos llegado a estándares europeos o internacionales, pero esto tiene que ver también, y es una curiosidad, con la religión católica y con la religión protestante. En el mundo anglosajón, mayoritariamente protestante, la persona que consigue sobresalir, ganar dinero, enriquecerse, etcétera, tiene la obligación moral, entre comillas, de devolver a la sociedad que le ha ayudado a eso parte de sus ganancias y contribuir a la mejora de la sociedad. Y sin embargo, en los países de religión católica del dinero no se habla en público. El dinero es una cosa privada que no se habla en público, ¿no? Esto también tiene que ver porque independientemente, y esto condiciona mucho la cultura, independientemente de lo que cada uno creamos o practiquemos o no creamos o no practiquemos, esa cultura de raíz y de origen religioso la tenemos. Yo no he oído, no conozco ateo que no diga gracias a Dios, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de... sale como una... Entonces, y no conozco a creyentes que no digan lo contrario, es decir, en lo que sea. Entonces, quiero decir que lo fundamental es que tengamos cultura del mecenazgo, pero tampoco nos fustiguemos porque el Reino Unido, que tiene esta cultura, solo cubre el 16% del gasto cultural con mecenazgo o patrocinio privado. O sea que tampoco nos queda mucho por hacer. Cosa distinta es Estados Unidos, donde no hay dinero público, salvo las instituciones federales, que son alrededor de la Smithsonian, y luego algunas ciudades, Nueva York, por ejemplo, pues el Museo Metropolitano de Nueva York tiene una aportación de la ciudad de Nueva York, pero una aportación del 20%, del 15%, y otras ciudades. Pero bueno, hay mucho por hacer, y luego recordar que esa ley es una ley del Ministerio de Hacienda, que es lo que se le olvida a todos los ministros de Cultura cuando la prometen. Vamos a hacer una ley de mecenazgo, y lo dice Hacienda. Oye, pues chicos, ya veremos. Pues ya veremos, ¿no? Pero está en nuestro programa electoral y está en el trabajo que vamos a hacer y va a salir. Y a mí me gustaría que el proceso de elaboración de la ley también tuviera una parte educativa, ¿no? De reunir a mucha gente, de debatir mucho, de poner el mecenazgo, la idea del mecenazgo sobre la mesa y que tenga un hueco en el debate público para que la elaboración o la construcción de la ley ya sirva también para
esa educación para el mecenazgo o esa llamada de atención para el mecenazgo en la sociedad. Bueno, vamos, para ir acabando, en relación pasamos del plano del dinero, digamos, de aportaciones privadas. Efectivamente, normalmente el mecenazgo se suele meter con las medidas fiscales, no es cuestión de cultura sino de Hacienda. Y pues, pasando ahora a la página al dinero público, los aproximados datos de las cuentas de presupuesto, con la crisis todo su apogeo del año, como si no son datos oficiales, del 2000 al 16 el gasto de habitantes en cultura era en torno a los 14-15 euros. En este periodo temporal, en los gobiernos autonómicos sobre unos 23 euros por habitante y año. Y sin embargo, curiosamente, las administraciones más cercanas, en este caso fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones, en este periodo temporal se fue incrementando el gasto por habitante en estos niveles administrativos cercanos de 41-42 hasta 66 euros. Y la pregunta va en el sentido de la sensibilidad del Ministerio en estas grandes diferencias. Estamos hablando obviamente de un periodo temporal, pero ese protagonismo precisamente de la administración más cercana al ciudadano, es las diferencias de inversión son absolutamente bestiales. ¿Qué opinión les merece la cantidad? Es que es lo normal, quiero decir, la cultura se genera en un contexto y en un entorno, y es normal que la mayor inversión se dé en el ámbito local. Eso para mí está claro. De todas formas, esa cifra hay que matizarla. Estoy seguro que esa cifra alta que te da en el ámbito local ayuda a subirla mucho las diputaciones provinciales, porque tienen un ámbito mucho, en proporción, más dinero que obligaciones con respecto a los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos tienen muchas obligaciones y recursos X, las diputaciones tienen bastantes recursos y menos obligaciones, ¿no? Digamos que la ley marque estrictamente que sean exclusivas de la diputación. Pero bueno, por otra parte, los 14 euros por parte del Ministerio también habría que matizarlo, porque entre el 2012, que es el periodo de gobierno del Partido Popular en esta última tanda, a 2018, el presupuesto dedicado a la cultura por el Ministerio bajó un 54%, es la bajada mayor en relación con cualquier otro ministerio, siendo el ministerio con menos presupuesto, con lo cual la bajada no arreglaba el déficit, porque si tú le bajas un 54% al ministerio que más gasto tiene, se nota mucho, pero si se lo baja al que menos gasto tiene, pues al final la masa de dinero es poco. Pero bueno, eso lo vamos a ir solventando progresivamente, pero no se puede cambiar de un día para otro, es imposible, entre otras cosas porque acabamos de salir del control del déficit comunitario. Nuestra economía va bien, se está generando empleo, pero nuestras cuentas todavía tienen que, para normalizarse con Europa, hay que seguir haciendo esfuerzos. Es verdad que nuestro compromiso es que cada año se aumente más el presupuesto de cultura, para que en la legislatura hayamos intentado llegar a ese gasto. Puede ser que te salgan los 14 euros estables si haces la media, porque si haces la media desde el 2000 al 2018 tienes 11 años donde la cultura subió bastante y luego 7 años que bajó bastante. Pero bueno, da igual. Tenéis que saber que las competencias, la gran mayoría de las competencias las tienen las comunidades autónomas, y ahí es donde hay que fijarse, porque el Ministerio tiene como competencia las instituciones culturales, las grandes, las nacionales, los museos nacionales, etcétera, etcétera, y los archivos nacionales, todo eso, los teatros nacionales, y luego cooperar con las comunidades autónomas. Pero el grueso de las competencias está en las comunidades autónomas. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo hay que fijarse ahí. Hay que fijarse ahí y ver cómo evoluciona ese gasto. Pero al final, otra cosa que no se hace es sumar.
Dice, es que el Ministerio, la Administración gasta tanto, los otros tanto, pero todos gastamos en cultura. Con lo cual, si tú tienes 60 y algo de la Administración local, 20 y algo de la autonómica y 14 de la general, lo que hay que medir es si el gasto por ciudadano en cultura, venga de donde venga, es el correcto y si aumenta o no. Porque ¿de qué serviría que subiera el Ministerio, ¿no?, si bajan las autonomías o los ayuntamientos y al final te queda en lo mismo o menos? Entonces, tenemos que entenderlo en global, porque al final todo es dinero público y todos son ciudadanos. Entonces, no solo es importante que todos, o sea, que hace este o que hace el otro, sino que cada uno estemos en lo que nos toca proporcionado y todos sumando proporcionalmente para ir mejorando. ¿Te parece bien? La semana pasada o hace 2 semanas la OIT emitió un working paper de los que saca habitualmente que se llamaba, me llamó la atención, lo traduzco del inglés, retos y oportunidades para un trabajo decente en la cultura. Esa sería la literalidad. A nivel de subcomisión ha habido algunos trabajos en relación al estatuto del artista. Sé que hay planes sobre el tema de la precariedad de los trabajadores de la cultura. Como es un tema en el que todo está por hacer y además en el que sé que hay muchas ganas por parte del ministro actual, pues que nos contara los planes y su forma de verlo. Bueno, el Estatuto del Artista, supongo que lo sabéis, es el resultado del trabajo de una subcomisión dentro de la Comisión de Cultura del Congreso, en la que se hizo todo un proceso de audiencia a los sectores culturales para que contaran sus necesidades, sus dificultades, sus problemas legales. Fruto de todo eso sale unas 70 y tantas recomendaciones de modificaciones legislativas, muchas que son concurrentes, inciden sobre lo mismo, con distintos matices, y a eso se le llama el Estatuto del Artista. Es decir, el Estatuto del Artista no es una ley, no es un estatuto en el sentido que conocemos el Estatuto de los Trabajadores, sino es una manera de llamar a un resultado que se hace por unanimidad en el seno de la Comisión y se aprueba por unanimidad en el Pleno del Congreso. A raíz de esa aprobación, que fue septiembre y noviembre, en diciembre sacamos el primer decreto que ya recoge unas 20 y tantas medidas de las 70 y tantas, que tienen que ver con la pensión de jubilación de los creadores. Es decir, para que os hagáis una idea, un jubilado puede tener 3 viviendas y alquilar 2, ¿no?, porque vive en una y alquilar 2 y complementar su renta a su pensión, pero un escritor no podía tener royalties de sus libros, porque entonces tenía que renunciar o no podía seguir creando, porque tenía un tope máximo de 9.000 euros de ingresos anuales y si tenía más, pues ya le quitaban la pensión. Una cosa, en fin, incomprensible. Eso ya se ha arreglado y otra serie de cosas, y ahora falta desarrollar por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las otras medidas que tienen que ver con modificaciones ya más complejas dentro de la legislación laboral. Digamos que se sacaron aquellas cosas que se podían hacer con una modificación sencilla, ¿no? Eso se quedó pendiente por la convocatoria de elecciones y se va a retomar ahora, y estoy seguro que todo lo que recoge el Estatuto del Artista se va a completar en un plazo no muy largo de tiempo, porque hubo unanimidad en el Congreso para aprobar eso, con lo cual toda la legislación o toda la modificación de leyes que existan para integrar eso van a salir, porque si ya hubo unanimidad en el planteamiento y en el nudo, pues tendrá que haber unanimidad en el desenlace. Bueno,
Pues para ir concluyendo, absolutamente aquí se merecen unas palabritas de conclusión. Yo creo que con esta, gracias a las lecciones, o mini lecciones, grandes lecciones que ha dado, pues yo creo que podemos, estamos un cortito de tiempo, si unas preguntitas son muy concretas, y la habilitación, ministro. Yo encantado, te lo iba a decir, que qué pasaba con los alumnos. Más fuerte. Se podría decir que la visión que teníamos antes de la cultura ha cambiado por una más industrializada y mercantil, o se mantiene la misma de lo que significa realmente la cultura. Yo creo que la raíz es la misma, cambia la tecnología, cambian los medios, es decir, las personas que están trabajando en un juego de videocreación están trabajando con la misma historia que los de Altamira, cambia la tecnología. Los que escriben novelas, cuenten lo que cuenten, están como los de las tablillas de Ur, ¿no? Al final están escribiendo unos sobre barro, otros sobre una pantalla que se borra, otros escribimos sobre papel, ¿no? Es decir, al final la raíz antropológica, ¿no? La consustancial del ser humano sigue siendo la misma, cosa que yo creo que va a cambiar, pero que todavía no ha cambiado. Va a cambiar porque en un periodo de años, que a lo mejor yo no los veo, pero muchos de los que estáis aquí se los veréis, vamos a convivir de nuevo 2 o 3 especies humanas. Ahora hay una sola especie, pero conviviremos con los cyborgs, que son gente que en parte va a tener, que tienen un origen como nosotros, pero que en parte va a tener ya una serie de implantes que los hace distintos, y luego vamos a convivir con los genéticamente modificados antes de nacer. La pregunta es qué supondrá todo esto, y la pregunta es si conviviremos pacíficamente. Son 2 preguntas interesantes para dentro de 50 años. Parece la serie británica Years and Years, ¿no? No. Está muy bien. Esto me lo contó Eudal Carbonell, uno de los investigadores de Atapuerca. No es original mío. Yo lo transmito. Me estaba comentando. Years and Years. A ver, ¿alguna otra pregunta en el público? Cortita. ¿Alguien se anima? Agotamiento. Están agotados los pobres, Manolo. Sí, ya me imagino. Agotados de oírme. Estos son los bueno, pues, Yo mismo estoy agotado de oírme. Sí, ya, bien. Bueno, pues damos paso a lo que es clausura del curso al rector. Unas pequeñas palabras. Bueno, pues de agradecimiento a los alumnos y a las alumnas de este curso por su participación, y por supuesto también agradecimiento al coordinador del curso, a los coordinadores, a los profesores y muy especialmente a nuestro ministro, la verdad tan accesible y tan cercano a los conciudadanos, ¿no? Yo creo que es bueno tener políticos como Pepe Guirao. Yo creo que hace falta gente cercana a la ciudadanía, y yo creo que él ha dado aquí un ejemplo importante, ¿no? Y nada más, simplemente cerrar este curso e invitaros para posteriores ediciones de los cursos de verano, tanto en Cádiz como en San Roque. Sepáis que la semana que viene inauguramos los cursos de verano en San Roque, que nos visitará la escritora Almudena Grande, y ella, bueno, pues dará la conferencia inaugural. Y que sepáis que la universidad, por lo menos con este rector, aunque lleve solamente 2 días y ya le han salido alguna noticia, que vamos a apostar por la acción cultural y que vamos a intentar, con los recursos que tenemos y sobre todo con los buenos profesionales que hay aquí, pues seguir aportando nuestro granito de arena a la cultura, no solo de la ciudad de Cádiz, sino de la provincia de Cádiz. Muchas gracias.